Un pasaje muy conocido, Jeremías capítulo 18. Dice la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que va a ser explicada. Oh Padre, te rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, que con devoción recibamos tus palabras en nuestros corazones, que podamos, oh Padre, entender lo que tú quieres revelarnos a nuestras vidas, a nuestra iglesia, al pueblo de Dios donde quiera que se encuentre reunido. Bendice esta congregación, bendice todos los presentes y los que no han podido llegar, que tu palabra fluya, que tu palabra sea exaltada y que podamos, oh Padre, vivir conforme a ella en estos tiempos, en obediencia y en sumisión a ti, Señor. En Jesucristo te lo ruego. Amén, amén, amén. Bueno, a todos nosotros, y hoy en la mañana estábamos hablando un poco sobre eso, a todos nosotros nos gusta establecer nuestras propias normas. Cuando uno, por ejemplo, llega aquí a los Estados Unidos, yo recuerdo que la primera vez que fui huésped, paré en casa de unos amigos de Cuba y ellos tenían sus propios horarios de la comida. Yo no sé si en algunos hogares, quizás por la vida loca a veces que llevamos, eso no se puede establecer muy así, al pie de la letra. Pero mucha gente tiene los horarios establecidos. Seguramente hay muchas casas aquí que almuerzan y comen más o menos a la misma hora. ¿Ven? Cada quien establece un orden. Cada quien establece normas en sus hogares y en sus familias. Te tienes que levantar a tal hora, tienes que desayunar a tal hora, tienes que almorzar, tienes que bañarte y tienes que comer. Por lo general nosotros le establecemos ese orden a los niños, porque sabemos que los niños no tienen fin para dejar de jugar. Y yo veo los trabajos que a veces pasa mi esposa con mi hijo para que él pueda, y es un niño obediente, muy obediente, pero se entretiene con los videojuegos y con esto y con lo otro, y muchas veces hay que recordarle los horarios, la hora de almorzar, la hora de comer, la hora de bañarse. O sea que cada quien establece sus propias normas y sus propias leyes. Un problema que tenemos los seres humanos es que precisamente por esa tendencia a controlarlo todo, muchas veces dejamos de amar a los demás. Y ese es el gran problema, incluso dentro de la iglesia. Nosotros pretendemos que las personas funcionen a nuestro alrededor, que se rijan por ciertas normas, tradiciones y costumbres que hemos heredado desde mucho tiempo atrás. Pero lo cierto es que Dios es un Dios de cosas nuevas, que Dios cambia de acuerdo también a las situaciones, y Él establece principios inviolables, y que lo más importante que podemos tener tú y yo en esta congregación es estar atentos a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar en esta mañana a través de su palabra?
Lo primero que Dios nos quiere decir en esta mañana es que Dios es soberano, que Dios es el que ha establecido los fundamentos de su creación, los principios fundamentales de vida. Dios nos creó a imagen y a semejanza, ha puesto un hálito de vida en nosotros para que esa vida florezca, fluya, se desarrolle, se personalice de un modo único y especial y llegamos a ser lo más maravilloso de su creación. Ahora, cuando nosotros analizamos la composición física de los seres humanos, según la palabra de Dios, dice que Dios formó al hombre del polvo. O sea, tú y yo somos barro, somos una figura frágil que necesitamos constantemente ser moldeados, tomar forma, nos cuesta. Cuando nosotros analizamos este proceso que está enfrentando el profeta Jeremías, nos estamos dando cuenta que hay una rebeldía muy grande en el pueblo de Israel. Constantemente el pueblo se siente en su contexto histórico y político amenazado por las naciones del norte. Babilonia, los asirios, esos grandes imperios amenazan con destruir Israel. Por eso hay muchos dentro del propio reino que aconsejan hacer alianzas con Egipto, un viejo enemigo. Cosa que el profeta Jeremías dice, no, eso no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que el pueblo se vuelva a él. Porque el pueblo estaba yendo detrás de otros dioses, de dioses falsos, no del Dios verdadero, no del Dios que los había liberado, no del Dios del Éxodo, no del Dios que les había enseñado tantas cosas valiosas. Por eso dice así, y me imagino Jeremías durmiendo en una cama. Todos sabemos que cuando nos llaman a una hora, no nos gusta que nos llamen a una hora que estamos dormidos, nos molesta. A mí, por lo menos, y sobre todo cuando uno ha tratado de dormir y no puede, y por fin puede dormir así. Y entonces a esa hora, donde el sueño es más profundo, suena el teléfono. Se te olvidó poner la señal de que no molesten en tu teléfono. Y a esa hora que tú estás más rendido, reposando en un sueño profundo, te llama. ¿Se imaginan cómo se levantó Jeremías cuando Dios puso su mano en su hombro y le dijo, oye Jeremías? Dice la palabra así, que palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te oiré mis palabras. Miren cómo Dios usa las imágenes y las situaciones de la vida para darnos lecciones. De la misma manera que Dios lo hace en su palabra, nosotros tenemos que aprender de las cosas que Dios nos está revelando en nuestras situaciones, en nuestro contexto, en nuestra vida ordinaria. Constantemente Dios se está manifestando y nos está transmitiendo enseñanza. Estamos atentos a eso que Dios nos quiere enseñar, a los procesos que tú y yo hemos vivido, de las situaciones que Dios nos ha levantado. Estamos aprendiendo de esas cosas, mis queridos hermanos. Entonces aquí es importante esta palabra, levántate, rompe con tu confort, con tu comodidad. Dios nos inquieta, Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios redentor. Dios quiere moldearnos, Dios quiere que pasemos por esas situaciones para que aprendamos, para reconozcamos que hay un Dios por encima de nosotros y que tú y yo no somos dioses para establecer nuestro propio orden y nuestras propias leyes. ¿Hasta dónde va a llegar la autonomía humana si tú y yo sabemos que el hombre tiene límites, que nacemos y morimos, que todo lo que empieza termina, que hasta los amores más grandes se terminan, porque el único que permanece y es eterno es Dios? Amén. Entonces, lo primero que quiero hacerles notar en esta mañana, a través de esta palabra, es que Dios es un Dios soberano.
Él estableció sus propias leyes, sus propias normas, su juicio moral sobre las naciones y pueblos y sobre los individuos también. Entonces dice la palabra que al oír, dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. La vasija de barro que él hacía se echó a perder. Oiga esta palabra. Eso significa, y en aquel contexto significaba para el pueblo, de que ese pueblo que Dios mismo había creado y formado, esa masa sin forma que vivía en Egipto y que había sido llevado allí, ahora se había olvidado de quién era la fuente de todo bien y bienestar, de felicidad y paz, que era precisamente Dios. Era una masa rota, se había roto por el pecado, por la idolatría, por abandonar al Dios que le daba vida. Cuando estamos sin Dios, estamos rotos. Nuestra masa, nuestra forma se descompone y hay que volverla a hacer. La buena noticia es que el alfarero no descansa. Porque nosotros muchas veces nos alejamos de los unos de los otros porque no nos damos cuenta que estamos tratando en un mundo quebrantado. Las relaciones humanas que existen a todo nivel expresan precisamente el quebrantamiento del alma humana que desconoce que hay un Dios. ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Porque la gente le da la espalda a Dios. Y por eso hay quebrantamiento social. Por eso hay quebrantamiento en las iglesias. Porque no estamos escuchando la palabra de Dios. No nos queremos dejar amoldar a la imagen y semejanza de Dios. Queremos nosotros mismos hacer nuestros propios cambios. Y yo te digo en esta mañana, mi querido hermano, que por ese camino va rumbo al fracaso. Porque no hay nada que te trasciende, no hay un poder por encima de ti que pueda cambiarte a no ser tú mismo. Cuando lo intentas por ti, cuando intentas ser mejor y cambiar áreas que hay escondidas en tu vida, te das cuenta de lo inútil que es ese esfuerzo, de lo fracasado que estás. Pero cuando tú te pones en las manos del alfarero, cuando dócilmente y con humildad dices, mira Señor, aquí estoy delante de ti, transforma, cámbiame, ayúdame, dame la fuerza de tu espíritu, dame, oh Padre, de ti todos esos nutrientes que necesito para crecer, para ser transformado, para hacer bendición a las naciones. Hay un hermano que me decía, he pasado por muchos momentos y situaciones duras de la vida y a veces he entrado en desobediencia, pero siempre le he dicho a Dios, no me sueltes, Padre, no me sueltes de tu mano. Y Dios siempre ha estado ahí. ¿No has sentido el brazo amoroso y fuerte de Dios que te sostiene cuando estás pasando por momentos de debilidad? ¿No has sentido esa presencia amorosa de Dios, ese alfarero maravilloso que te toma y tú sin forma, sin saber a dónde ir, encuentras que en Él está el poder y la misericordia para rehacer tu vida? Lo otro que manifiesta este pasaje aquí es precisamente la misericordia de Dios. Dios es soberano. Dios establece sus propias normas y leyes en el universo, sus propios principios de vida, pero Dios es un Dios de misericordia. Por gracia soy salvo. Y Dios nos ha creado como vasijas. Dios quiere que tú y yo seamos vasijas de honra, como nos dice también la carta de los Romanos. Vasijas de honras, vasijas que honren a Dios, que magnifiquen a Dios, que de lo más profundo de sus corazones, en todo momento y lugar, expresen lo grande y maravilloso y misericordioso que ha sido Dios. O sea que nuestra vida, como barro frágil, debe ser siempre una exaltación
a cómo Dios nos está dando forma. Amén. Dios nos está moldeando. No nos apresuremos a juzgar ni a criticar, no. Esperemos la obra de Dios. Él sigue obrando ahí. Él sigue transformando vidas. Él está estableciendo un proceso maravilloso en nosotros. Y mientras más obedientes, mientras más atentos estemos a su palabra, mejor forma vamos a tener. Mira, las personas se preocupan por su forma física y establecen dietas y planes de ejercicio. Y bueno, que nosotros también cuidemos no solo del aspecto exterior de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu, que en fin de cuentas es el que va a Dios. Porque todos sabemos que este cuerpo va a ser deteriorado, se va a consumir con los años, va a quedar y va a volver al polvo, porque de ahí venimos. Del polvo somos y al polvo volverás. Eso significa que todo cuanto existe exteriormente va a desaparecer de tu vida. No vas a tener más necesidades físicas y lo único que va a haber en ti va a ser el espíritu y el alma que van con Dios. Entonces cuidemos eso que es la esencia de la vida humana. Porque nos llenamos de cosas externas que no alegran el corazón. Buscamos a Dios en los lugares equivocados cuando Dios está en nosotros. Amén. Cuando Dios está aquí. ¿Por qué buscarlo fuera? Si Dios está aquí. Para transformarte desde adentro, para cambiarte. Porque en la medida que Él te transforme interiormente, tu expresión de vida, tu adoración, tu alabanza a Dios, la manera en que te relacionas con las personas va a ser diferente. Eso está más que comprobado en los ejemplos bíblicos de cuántas personas estaban siendo transformadas a través de la historia por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de aquel religioso Nicodemo que Jesús le dijo: la condición número 1 para nacer, para tener vida eterna, es nacer de nuevo? ¿Se acuerdan de ese Zaqueo que robaba y que era un estafador y que un día Dios lo llamó y que devolvió todo lo que había robado y lo devolvió cuadruplicado? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso en el camino a Damasco, que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y sin embargo Dios le llamó y le dijo que no, que eso no era así? En otras palabras le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar patadas a un aguijón, te estás hiriendo, estás yendo en contra de mi voluntad. Yo soy un Dios soberano, yo sé lo que estoy haciendo, tú no. Nos falta eso, la humildad de recibir a Dios. Aquí constantemente Dios nos está llamando a desnudar nuestros corazones, porque detrás de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser, hay rincones escondidos del alma que necesitan ser limpiados. Hay pensamientos inicuos que necesitan ser desechados. Hay sentimientos egoístas que necesitan ser arrancados. Por eso la palabra es clara en este pasaje. Él ha venido a arrancar y a destruir. No es a destruir al ser humano, es quitar toda la maldad y todo lo que se opone al plan de Dios. Para plantar cosas nuevas en tu vida necesitas arrancar todo eso que afea tu alma. Amén. Para aprender hay que desaprender. Muchas cosas nos las enseñaron mal a través de las tradiciones y las palabras de hombres supuestamente sabios, pero hoy tenemos la palabra verdadera, la palabra de Dios, que nos enseña que hay cosas del pasado que tienen que ser arrancadas, que hay lecciones aprendidas que no fueron bien enseñadas y necesitan ser desaprendidas, que hay actitudes, hábitos y conductas que deben ser también transformadas por Dios. Y nadie puede operar forzando al otro, nadie puede obrar así. Nosotros estamos aquí para orar, para adorar,
para escuchar a Dios, para escucharlo en nuestros corazones, para desnudar nuestros corazones y decirle: Dios mío, estoy aquí. ¿Qué puedo esconder de ti si tú todo lo sabes de mí? Desde antes que yo naciera ya tú me conocías, le dijo el Señor a Jeremías, y te había constituido en profeta de las naciones. Jeremías no tenía nada que ocultarle a Dios. Por eso estaba desnudo frente a él, frente a un pueblo que era un pueblo rebelde, que no quería escuchar. Jeremías era el más impopular de todos los profetas del Antiguo Testamento. Nadie quería visitar a Jeremías. No sé ni cómo el alfarero en esta imagen tan bonita dejó entrar en su casa, porque era la promoción. Hoy tenemos otros tipos de promociones, pero en aquel tiempo la manera de promocionar algo era dejarlo entrar a tu casa. Si usted hacía una fiesta, aunque no fuera invitado, usted dejaba entrar a todos. Era la cultura de aquella época. Y el alfarero, para vender sus productos, tenía que dejar entrar al pueblo, a la gente que quisiera. Jeremías llegó allí para ver qué era lo que Dios le iba a revelar, y necesitaba ver la obra de aquel alfarero, porque era una imagen simbólica de lo que Dios está haciendo en su pueblo. ¿Por qué tu pasado tiene que ser la medida de tu futuro? Pregunto yo en esta mañana. ¿Por qué tu pasado tiene que ser la medida de tu futuro? ¿Qué es lo que todavía no has desnudado en tu corazón? Es importante escuchar esta palabra en esta mañana, que nos dice y nos pregunta: ¿no podré yo, el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Si este alfarero humano, limitado, es capaz de convertir esa vasija en rota en algo bello, en algo que incluso es vendible y es apreciable a los ojos humanos, ¿cuánto más puede hacer el gran alfarero por ti y por mí? No estamos perdidos. El futuro que nos aguarda en Dios es un futuro de esperanza. Amén. Lo que Dios tiene preparado para ti es una vida gloriosa. Es una vida que va a expresar lo mucho que te ama Dios. La gran misericordia que ha tenido a través de toda tu vida. Y cómo paso a paso te fue guiando, te fue conduciendo. Tuviste que pasar por momentos duros. Todos hemos tenido que vivir esas experiencias. Pero cuánto hemos aprendido, cuánto hemos madurado, cuánto nos hemos regocijado cuando el camino se ha hecho difícil y hemos visto la mano poderosa de Dios levantándonos de esa situación. Por eso, Señor, quiero darte gracias. Vamos a ponernos de pie. Señor, quiero darte gracias. Vamos a hacer esta oración todos juntos. Oh Padre bendito, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Porque tu mano nunca se apartó de nosotros. Aun cuando estuvimos, oh Padre, en el suelo, tú nos levantaste. Aun cuando los ánimos tocaron fondo en nuestra vida, aun cuando la desesperanza y la oscuridad de la vida nos agobió tanto que decidimos llorar en quebranto, sin encontrar respuestas, aún en ese gemir del espíritu humano, Padre, aún en la situación más difícil que hemos atravesado, aún allí tu mano de alfarero estaba para recomponer nuestros pedazos rotos. Oh Padre, quiero darte gracias por eso. Quiero darte gracias por esta congregación. Quiero darte gracias por cada vida, oh Padre. Que tú los bendigas, que tú tengas un trato especial con ellos, Señor. No te apartes nunca de ellos.
que ellos siempre escuchen tu voz. Muévelos, Padre, levántalos, arranca lo que haya que ser arrancado y planta un nuevo corazón, un corazón lleno de misericordia, de bondad, de buenas cosas, porque eso es lo que te agrada a ti y eso es lo que bendice al alma humana. Ayúdanos como iglesia a recomponernos, Señor, con tu ayuda. Sin ti nada somos, no podemos hacer las cosas sin ti. Este es tu proyecto, este es tu negocio. La iglesia es tuya, tú eres el dueño, el soberano, el que todo lo puede, Padre. Por eso nos entregamos, nos rendimos y dejamos que tú nos tomes en tus manos, alfarero. Danos forma, danos forma. Convierte esta iglesia en una vasija de honra, en una vasija que te glorifique en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén.